Buenas noches. Hoy estaremos conversando sobre un emprendimiento fascinante que personalmente para mí me da muchísimo orgullo decir que este tipo de servicios existe en nuestro país. La mejor opción de transporte para la gente y la primera plataforma de movilidad en Venezuela. Estamos aquí hoy con Gerson Gómez, CEO y presidente de Ridery. Qué ilusión tenerte aquí con nosotros hoy, Gerson. No, bueno, la ilusión y el honor es mío y de todo el equipo, bueno, y todas las personas que me acompañan en estos proyectos. Gracias de verdad por la invitación. Gracias por estar aquí. Para empezar, cuéntanos un poco cómo empezó toda esta historia. Buenísimo. Mira, la historia bueno, mía como emprendedor, ¿no? Empieza en el 2005. Yo me había recién graduado del colegio, empecé la universidad y quería como ganar un dinero extra para no depender de repente de lo que me dieran en la casa y todo esto, ¿no? Y en ese momento estaba en la Universidad Metropolitana y había una materia que tenías que hacer como un proyecto de emprendimiento, que en ese momento ni se hablaba de emprendimiento, de hecho la materia se llamaba Desarrollo de Competencia. Entonces este proyecto factible, a mí se me ocurrió que podía hacerlo y después llevarlo a la realidad. Y el proyecto era una página web para vender libros escolares, porque yo sí veía que los papás pasaban mucho trabajo cuando estaban en el colegio para comprar los libros escolares. Y yo dije, mira, con todo este tema del internet que estaba empezando a estar como de moda, ¿qué tal si creamos una página web donde los papás entren y esté todo automatizado, ¿no? Presenté el proyecto en la universidad y la profesora me lo rechazó. Me dijo que los papás no iban a comprar libros por internet. Y después me di cuenta que en cierta manera tenía razón, ¿no? Pero bueno, yo como que todo picado dije, no, pues este proyecto es buenísimo y tal. Al final mi grupo y yo hicimos otro proyecto para la universidad, pero yo por mi lado dije, yo voy a desarrollar esto. Y contraté al que era novio de mi hermana en ese momento, que era programador, para que me hiciera la página web. Con lo que me quedó de dinero, que lo estaba ahorrando por otra cosa, compré un primer stock de libros. Me acuerdo que un colegio aquí en Caracas, el director me apoyó, me dijo, yo te voy a apoyar, me parece tremenda idea, te voy a dejar hacer publicidad. Y yo dije, no, nada, me vas a permitir poner, yo me imaginaba una conferencia con todos los papás explicándoles, y el tipo me dice, te voy a permitir entregar volantes fuera, en la calle, a una cuadra del colegio, en la cola de los papás cuando van a buscar los chamos. Y yo, bueno, nada. Y así arrancamos, empezamos a dar volantes y de repente un día, a los pocos días llega un email, mira, tienes tu primera orden online, ¿sabes? Para mí eso fue un momento importante en mi vida porque era mi primera orden online, 2005, y ahí arrancó Libros Web, ¿no? Libros Web creció en el 2012, 7 años después, la verdad que era una empresa que ya tenía otros rubros, vendíamos en Mercado Libre, teníamos tienda física, era una empresa grande, teníamos 40 empleados, etc. Y durante ese trayecto, como el segundo año, pasó algo que me cambió un poco el chip, que fue que estando en una fiesta de una amiga de la universidad, de su hermano, que era menor, estaban como unas mamás hablando sobre que un grupo de mamás había comprado los libros escolares el año anterior por una página web que era buenísima y tal. Yo estaba al lado, como que estemos tú y yo aquí, y hay unas personas al lado hablando y yo escuchando todo eso. Y te lo juro que la emoción fue tan grande que desde ese entonces para mí, además de lo que puedas ganar de dinero emprendiendo o haciendo un negocio, porque en ese momento no se llamaba emprendimiento sino hacer un negocio, la idea de tú crear algo de la nada, que las demás personas terminen utilizando y lo terminen apreciando y conversándolo entre ellas y que sea algo que realmente que se materialice y que sea algo que sea útil para la gente, esa idea fue la idea que realmente me conectó con el tema del emprendimiento y desde ahí siempre me dediqué fue a crear cosas. Qué curioso que comentas que, bueno, en ese proceso siempre hay momentos donde fácilmente cuando te dijeron, no, eso no sirve o la profesora te rechazó el proyecto, fácilmente te pudiste haber rendido. Y dices, bueno, continúo por el camino. Otro camino. Sí, sí. Pero, ¿qué características consideras tú que son parte de un emprendedor? Sí, a mí todo el mundo me dice que soy terco. Y la verdad que, bueno, yo creo que sí. Soy como empecinado cuando se me mete algo en la cabeza que creo que se puede lograr, sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que un emprendedor tiene que ser como fiel a sus ideas y hasta terco en perseguirlas, ¿no? Creo que eso es una primera característica importante, pero a la vez es como el bambú. Hay un dicho que dice que el bambú tienes que ser como fuerte y resistente como el bambú, pero a la vez el bambú también se dobla, ¿no? Entonces tienes que tener esa flexibilidad. Que tener flexibilidad, porque el camino, la verdad,
es demasiado, no está escrito. Tú normalmente cuando eres un emprendedor, hay una definición que después de muchos años leí en el 2015 de un libro que se llama Lean Startup de Eric Rice, que dice que un emprendimiento es una organización humana tratando de crear un producto nuevo en un ambiente de extrema incertidumbre. Entonces, en esa definición, cuando tú dices que estás creando algo nuevo en un ambiente de extrema incertidumbre, la verdad es que un emprendedor es como alguien que se está metiendo en un monte con un machete a abrir el camino. No está abierto todavía. Entonces ahí te puedes conseguir una roca, una culebra, tienes que a lo mejor bajar para después volver a subir. Y si no tienes esa flexibilidad, sino que tú dices, no, yo me las sé todas y esto es por aquí y ya, y yo dije al principio que era por aquí y no estoy dispuesto a cambiar, se vuelve muy complicado. Porque la verdad es que mi experiencia mía de 17 años emprendiendo, las cosas nunca han salido exactamente como las hemos planeado. Y después me di cuenta que es normal en el emprendimiento, cuando lees libros como este que te comenté y otros más, te das cuenta que una constante en el emprendimiento es que no puedes planificar tan a largo plazo, sino que tienes que tratar de ir validando, probando, teniendo, lo llaman producto mínimo viable, validando tus ideas y si es necesario irlas cambiando en el camino, ¿no? Entonces me di cuenta que eso que yo había hecho como empíricamente, hoy en día muchos lo consideran una ciencia, la ciencia de emprender. Y ese proceso, bueno, como tú lo comentas, porque tener flexibilidad, bueno, 17 años emprendiendo, has tenido la capacidad de transformación. Y estoy seguro que en ese momento si me hubiese acercado y te hubiese preguntado, oye, ¿tú crees que vas a montar un servicio para la gente venezolana donde les vas a facilitar? O sea, porque eso rompió los paradigmas en nuestro país. Tener la posibilidad de decir, me voy a meter en un app y pedir un transporte que me venga a buscar para ir a algún sitio. ¿Tú pensaste en ese momento que ibas a lograr algo tan grande como lo que has hecho? En el 2005, la verdad es que sí. Sí. Sí, o sea, Eso es importante. Yo cuando creé la primera página web en el 2005 de libros, yo sabía que Amazon había empezado con libros y yo quería ser tan grande como Amazon. No estuvimos ni cerca. Sí creció y todo. Después en el 2014, que ya éramos expertos vendiendo en Mercado Libre y todo esto, volvimos a intentar montar el Amazon, se llamó Vuelto.com. Y ahí, de hecho, todo el dinero que me había ganado los 7 años, lo invertí en eso y los perdí completico. Hasta me quedé endeudado de ese proyecto, porque la verdad no logramos escalar para competir con un monstruo como es Mercado Libre. Y ahí tampoco se logró, ¿no? De ese proyecto, en el 2015-2016 hicimos como un pivot que se transformó en Hecho en Venezuela, un proyecto que me cambió la vida y que la verdad que me conectó demasiado con el país. Yo me imaginaba Hecho en Venezuela como una página web tipo un modelo en Estados Unidos muy famoso que se llama Etsy, que es una página web para pequeños emprendedores que hacen cosas como hechas a mano. Terminó pivoteando otra vez. En ese momento la gente no compraba tanto por internet en Venezuela, eso terminó pivoteando a tiendas físicas en aeropuertos y tal. Y en el 2021 veo que en Venezuela empieza a salir pedidos ya, Yomi, empiezan a salir aplicaciones y yo digo, oye, pareciera que por fin el e-commerce sí va a despegar, eso que desde el 2005 que la gente compre por internet, que tardó tanto en Venezuela, va a despegar y digo, bueno, vamos otra vez. Y ahí volví a juntar un grupo de gente de locos que me han seguido y han estado conmigo muchos años y vamos por esta vez, vamos por el Uber, que al final es lo mismo, es una plataforma que a través de la tecnología cambia la vida de miles de personas. Y esta vez sí pegó, pues. Esta vez cuando vinimos a ver el primer mes hizo 800 viajes y en 7 meses estaba en 100.000 viajes al mes, hoy en día es gigante. Pero más allá de eso, la idea siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que en el camino hubo, y además te estoy contando las 4 que funcionaron, pero la verdad que hubo decenas de cosas que en el camino no funcionaron, ¿no? Hubo un momento donde estaba literalmente quebrado, o sea, ¿no? y mi papá me acuerdo que me dijo que me fuera a trabajar con él, tiene otros negocios mucho más tradicionales, importación y tal, y me dice vente para acá, que aquí podemos construir algo juntos, tengo esta idea que quiero desarrollar, de unas importaciones. Y ese fue un momento como importante en mi vida, porque en ese momento no tenía dinero, o sea, literal llegaba, tenía que comprar el mercado y me costaba, o sea, estaba en un momento bien complejo. Y yo le dije, papá, lo que pasa es que si yo me voy por ese camino y me quedo ahí en ese negocio más tradicional, voy a abandonar lo que siempre he soñado. Y
Y la verdad que fue como un momento donde tuve un golpe de suerte después al tiempo con algún negocio que despegó, un emprendimiento, y me permitió como remontarme en esa senda de emprender, ¿no? Porque yo sí creo que el emprendimiento, o sea, a mí siempre me llamó la idea, cuando empecé a leer libros como Steve Jobs, incluso el de Jay Kroc de McDonald's, Bill Gates y muchos otros, e incluso emprendedores hasta en otras cosas que son como más políticas, pero la habilidad de tú poder imaginarte algo, desarrollarlo y que cambie la vida de miles de personas, como Steve Jobs cuando lanzó el iPod, o Bill Gates cuando lanzaron su sistema operativo que cambió la forma como la gente trabaja. Eso me parece demasiado increíble. Que tienes un impacto, que se multiplica. Que se multiplica. Y para lograr eso, la verdad, es que en Latinoamérica, que es un continente que todavía tiene que crecer muchísimo y todavía hay mucha pobreza y tal, la verdad es que para poder tener ese nivel de impacto, ya de ese estilo, con el que yo soñaba y tal, tienes que pertenecer a algo muy grande. Y por eso, por eso hubo el camino de crearlo, era como el primer paso, ¿no? Entonces, hoy en día una de las cosas que más me emociona pertenecer a una empresa y dirigir una empresa tan grande es que de repente tienes ideas que vuelven a cambiarlo todo, ¿no? Ahorita hace poco, me acuerdo cuando lanzamos las motos. Ni Uber, ni Didi, ni Cabify, que son los grandes players de ride-hailing en Latinoamérica, en los mercados tienen motos. Es una locura, a nadie se le ocurre. Y nosotros aquí, hace ya más de un año, vimos que había un mercado para lanzar mototaxi. Lo lanzamos y hoy en día son más de 200,000 viajes mensuales que se hacen en moto y valen $2.5, $2.3. Y te permite a miles de personas que a lo mejor se mueven en transporte público de vez en cuando tener una opción para llegar rápido, sí, para ir a buscar trabajo, para ir a la clínica, para otras cosas, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cuando una idea, ya con el tamaño que tienes, inmediatamente puede tener un impacto gigante, ¿no? Y eso me parece que es demasiado increíble. Y lo increíble, lo que me encanta de tu historia es que nosotros de afuera, o el consumidor, por así decirlo, uno ve, te montas en la moto, te montas en el carro y dices, bueno, es que son tan grandes, pero cuando oyes la historia por detrás, no empezó así. Empezó con un proceso de altos, bajos, de muchos retos, y yo suelo preguntar en el programa, ¿tú crees que es buen momento para emprender en Venezuela? Pero creo que en tu caso, tú has considerado que emprender siempre es buen momento. Sí, pero sí, ya que has estado por 17 años emprendiendo en nuestro país, para los jóvenes que nos están escuchando o emprendedores o aquellos soñadores que tienen una idea y de repente no se atreven a lanzarse al agua, ¿tú qué consideras? ¿Es un buen momento para emprender en Venezuela? Sí, como dices, yo siempre he pensado que es buen momento para emprender, ¿no? Pienso que ahorita particularmente sí hay como una serie de factores macroeconómicos que te puedo decir que sí es el mejor momento literalmente para emprender en Venezuela. O sea, tienes un mercado donde hay muchas necesidades que no fueron desarrolladas por un periodo de crisis muy extenso, una economía de las pocas que está creciendo a un ritmo más o menos importante en la región otra vez, tienes un mercado que está cambiando muy rápido y esas son como condiciones que favorecen definitivamente un emprendedor, ¿no? Sin embargo, otra vez vuelvo al concepto de Rick Rice de un emprendimiento es una organización humana, creando un producto nuevo en un ambiente de extrema incertidumbre. Él dice que lo importante es esa definición. No es lo que dice, sino lo que no dice. Y no dice que esa organización humana tiene un tamaño, no especifica el tamaño, no especifica el mercado, no especifica el producto. Él dice que un emprendimiento puede ser incluso una unidad de negocios nueva dentro de una empresa como Apple, que está creando un producto nuevo en un ambiente de extrema incertidumbre y lo tiene que lanzar, o pueden ser 2 personas en su garaje, ¿no? Lo que yo sí he visto en los últimos años en Venezuela, que somos definitivamente un país de emprendimiento, hay datos del IES, hay un montón de organizaciones más que han hecho mediciones importantes de la propensión a emprender es demasiado alta, la cantidad de gente que emprende es muy alta, pero también son demasiados los que fracasan. Más del 95% de los emprendimientos en Venezuela después de 3 años desaparecen. En el mundo, los emprendimientos asociados a innovación, más del 90% no logra superarse y pareciera... No lo logran. Y pareciera que tú dices, porque alguien se va a meter en algo que tiene todo en contra, ¿no? Entonces, cuando lo estudiaron en Venezuela, se dieron cuenta que
que hay muchos emprendedores, pero muchas veces está asociado al microemprendimiento, que está más orientado a crear un negocio para poder cubrir necesidades de mi familia, etcétera, ¿no? Y ese emprendimiento, que es un emprendimiento orientado a satisfacer necesidades personales y de mi familia, algunos, a mí no me gusta ese nombre, pero lo llaman emprendimiento por necesidad. Yo pienso que todo el mundo tiene necesidades, entonces me parece que no es el nombre adecuado. Es un emprendimiento que no está orientado a la innovación. Y cuando digo la innovación es a crear un producto distinto que probablemente una vez que se valida va a tener necesidad de escalar muy rápidamente, de crear equipo, de crear procesos, de sistematizar. Tú cuando creas un negocio de este estilo tienes como tres apalancamientos, ¿no? Tienes obviamente el apalancamiento financiero, que lo necesitas, vas a necesitar capital para crecer. Después hay otro apalancamiento que a lo mejor en este tipo de emprendimiento la gente no lo tiene en mente cuando arranca, que es el apalancamiento tecnológico. O sea, en la medida que tú, un emprendimiento orientado a la innovación, le logres meter tecnología, y no necesariamente una página web, pero si tienes un negocio, hacer el pan más específico, una vez que escala vas a tener que automatizar y meter tecnología. Y después el apalancamiento humano. Ese es el mejor, o sea, el apalancamiento más importante que puedes tener es el humano. O sea, personas que te acompañen, que sean capaces de incluso hacerlo mejor que tú. ¿Cuántas personas son hoy en día en la organización? En Rider y trabajando somos 200 personas, pero son más de 20.000 conductores afiliados dentro de la plataforma que, bueno, día a día se envía. Eso es generar impacto. Claro, sí. No, es 20.000. Es increíble, es un número increíble. Y bueno, y además cuando los conoce, porque nosotros, a diferencia de estas plataformas de Uber, etcétera, todo conductor tiene que ir a la oficina, se le hace un entrenamiento y tal. Cuando conoces a cada persona tiene también su historia. Entonces tienes un odontólogo, que ese caso siempre me quedó en la mente. Él heredó el consultorio de su papá que murió. Y como que ya tenía varios años que no lo había podido remodelar porque no tenía plata. Y él era odontólogo. Entonces con lo que trabajó en Rider, y él ya estaba a punto de retirarse de Rider porque había ahorrado suficiente durante 1 año y medio para remodelar el consultorio y ya iba a poder ejercer su profesión. Entonces te das cuenta que también el impacto en la vida de cada persona es particular, pues. ¿Y tienen presencia en qué ciudades? Estamos en 12 ciudades en Venezuela. Nosotros, bueno, estamos aquí desarrollando varios servicios adicionales alrededor de Rider, increíbles, de movilidad. Están creando impactos increíbles. Y bueno, hoy en día tenemos la visión de convertirnos también en una empresa latinoamericana. Nosotros vemos que Venezuela en los últimos años, lamentablemente, fuimos muy golpeados por la mala comunicación, vamos a decirlo así. Se generó una mala reputación en torno a los que estamos acá, a la forma como hacemos las cosas, y yo no coincido con eso, pues. Yo creo que Venezuela es un país de trabajadores incansables, con innovación infinita, y el reto que nosotros tenemos en la mente es cómo una empresa venezolana se puede convertir en una de las empresas más importantes de Latinoamérica, y en el camino cómo demostrar que los venezolanos no somos unos segundones. Y es que realmente no lo somos. Somos capaces de generar impacto, de generar cambios. Y eso es como un reto personal que tenemos todos ahí dentro de la empresa, además de todo lo que ya estamos haciendo en Venezuela, que obviamente ha sido y seguirá siendo un reto personal, pero hoy en día creemos que tenemos un equipo capaz de competir regionalmente, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, bueno, hoy en día es algo que nos mueve, nos sigue moviendo las posibilidades que tiene Venezuela. Nosotros pensamos que apenas esto está al 10% del tamaño que puede llegar a tener el mercado de movilidad en particular, que es el que estamos atendiendo. Y bueno, el equipo está poniéndolo todo para seguir creciendo. Te pregunto, teniendo como líder de una organización que tiene contacto con más de 20.000 personas, tú como líder o como emprendedor, ¿cuáles son esos valores? ¿Estás haciendo un trabajo social donde tratas de transmitir unos ciertos valores de la organización que los representa a ustedes? ¿Tú sabes a lo que me refiero? Sí. ¿Hay algo en particular? ¿Cuál es tu factor diferenciador o cuál es ese impacto que quieres generar tú a través de la compañía para la gente? Sí, nosotros en Radieri tenemos 3 valores que casualmente son los mismos valores que teníamos en Hecho en Venezuela Store,
que son pasión por Venezuela, espíritu emprendedor y vocación de servicio, ¿no? Pasión por Venezuela, obviamente de hecho en Venezuela era como obvio, pero tenía que ver con que también en un periodo de crisis tan fuerte como el que vivimos después del 2015, 16, todo el emprendedor que se quedó aquí en Venezuela, que yo creo que durante muchos años incluso generar profits en Venezuela era complicado, tú veías que todo el mundo coincidía en que lo que estaba haciendo tenía como un significado mucho más profundo, que era tratar de dejar el nombre de Venezuela en alto, ¿no? Entonces de ahí viene esa pasión por Venezuela, por el país, y que nosotros mismos somos protagonistas de los cambios que queríamos generar, ¿no? Ya no esperamos que alguien más venga a hacerlo por nosotros. Lo segundo, espíritu emprendedor, bueno, porque nosotros, todos los que están en Ridery y en estas empresas, de alguna manera son motores, pues son personas que tienen esa chispita de que les gusta, por lo menos en el Día de los Enamorados, el equipo de marketing me sorprendió porque no había presupuesto para hacer una campaña muy grande, y ellos mismos tomaron la iniciativa y hicieron como un recorrido por Caracas en moto y agarraban riders y clientes al azar y les hacían una serenata. Y resulta que la que cantaba era la gerente de nuestro equipo de stands, y el que tocaba la guitarra era uno de los chamos de atención al cliente. Entonces tú te das cuenta, a mí eso me conmovió muchísimo porque Qué increíble. te das cuenta cómo un equipo tiene esa chispa de vamos para adelante, ¿sabes? No importa qué, ¿no? Entonces, Además que creo que cada conductor, en el momento que un conductor quiere afiliarse para ser parte de Ridery, tiene una pequeña llama de quiero emprender, quiero hacer algo, quiero ser parte de, quiero empezar mi propio negocio, es se así. multiplica. Es así. Y terminan haciendo otras cosas, ¿no? El último valor es vocación de servicio, que nosotros pensamos que todo emprendimiento está dado a sus clientes, ¿no? Entonces, yo sí considero que esos tres valores a nosotros nos han representado muy bien. Cada emprendimiento puede tener sus valores, pero bueno, nosotros el tenerlo definido nos ha permitido, crear una cultura organizacional, una cultura que defendemos a muerte, iba a decir, pero casi, pero defendemos a toda costa, ¿no? A todo dar. Y bueno, creo que eso, el equipo, la cultura, es algo por lo que un emprendedor siempre tiene que salir adelante. O sea, el dinero es secundario, eso, el corazón de tu equipo y obviamente tu visión va a ser clave para poder sortear cualquier obstáculo. Y ya para culminar, ¿cuál sería un último consejo que le pudieses dar a esos emprendedores que nos están escuchando esta noche? Si tienes una corazonada, síguela. O sea, eso es lo primero. O sea, en la vida, no solamente en el emprendimiento. Oye, me quiero independizar, quiero ir a vivir solo, quiero decirle a esta chama que me gusta. O sea, cualquier corazonada uno las tiene que seguir, ¿sabes? Eso es lo primero, pero el tema es que muchas veces nos damos contra una piedra porque repetimos errores que ya muchos han cometido, y la verdad es que todos esos errores que muchos han cometido, no solamente alguien más los ha resuelto, sino que escribió un libro de cómo resolverlos. Entonces, mi segundo consejo siempre es documentense. O sea, si vas a emprender, hay libros, si vas a emprender orientado a la innovación, es decir, crear un producto nuevo, ¿no? Que va a cambiar el mundo, etcétera, etcétera, hay libros que ya te dicen o te dan una orientación: Lean Startup, el Manual del Emprendedor, Discipline Entrepreneurship. Sí, muchísimas hay demasiada documentación, cursos. Es importante documentarse, obviamente a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, hacer y documentarse pueden ir de la mano, pero a mí me pasó por mucho tiempo que por lo acelerado que es uno como emprendedor, le daba y no me detenía un rato como a pensar o a leer. Y después, cuando las cosas salían mal, que leí un libro, el libro decía que no hiciera todo lo que estuve haciendo, no sé, el año anterior. Entonces, documentense. Y después, bueno, yo diría que tener la humildad para cambiar rápido y reconocer rápido que no era el camino adecuado, que estamos cometiendo un error, va a ser fundamental. Ese error puede ser desde que no era el producto correcto, hasta que tú no eres el mejor hablando en público, hasta que no sé, tienes que aprender de programación. O sea, tienes y lo interesante es que todas esas skills técnicos, hasta hablar en público, hasta hablar con un inversionista, hoy en día se pueden aprender.
Entonces ya está en ti reconocer que tienes que aprenderlo y que tienes que fajarte en arreglarlo. Yo cuando empecé Rider, y fue mi primer emprendimiento grande, y fue la primera vez que tuve como una estructura corporativa conjunta directiva, y de verdad que yo no, de eso nunca, ¿sabes? Y me tocó aprender un skill nuevo, cómo manejar una gobernanza corporativa, entender un montón de temas legales, etcétera. Si no te adaptas rápidamente, te vas a dar contra una piedra. Entonces, hoy en día que Rider ya es grande o a lo mejor estoy en un emprendimiento que está como en otro nivel, más bien vienen nuevas lecciones. Dicen que la vida siempre es una lección y que cuando ya aprendiste una, viene la siguiente. Es así. Sí, sí. Muchísimas gracias, Gerson. Gracias a ti. Muy inspirador la conversación y No. todos los éxitos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Un honor. Y gracias a ustedes por acompañarnos en la noche de hoy. Feliz noche.